Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompaña en este primer momento del programa don Andrés Güengue, a quien ustedes ya conocen. Él es dirigente social y político en el Valle del Cauca y particularmente en la zona del sur del departamento y norte del vecino departamento del Cauca. Buenos días, Andrés. Buenos días, doctor Tejada. Buenos días a la teleaudiencia que nos acompaña todos los días a esta hora madrugadora. Estamos esperando que don Duvalier Sánchez llegue al programa porque no he logrado que me llegue a tiempo. Parece que el mío se lo cambiaron de ruta y le está tocando venirse a pie. Mientras llega él, entremos en materia. La noticia que todos los medios desde ayer o desde antier están dando en el país es el conflicto migratorio que hay en la frontera colombo-venezolana. Ha habido muchas manifestaciones, muchos audios, muchos videos, muchas declaraciones de todo tipo, y lo cierto es que estamos ante una situación que ciertamente es sin precedentes, porque no había ocurrido en la historia de Colombia y de Venezuela una deportación masiva y tan rápida como la que está ocurriendo en estos últimos días. Más de 800 personas están siendo deportadas al día de ayer en situaciones muy complicadas, porque hay evidencias de que ciertamente a las personas se las ha sacado prácticamente de sus casas, y algunas de las viviendas que habitaban los colombianos deportados sí es cierto que han sido derrumbadas. De la misma manera, el Estado venezolano está manifestando en un planteamiento muy beligerante que no le importa lo que diga Bogotá, pero que ellos seguirán manteniendo su política de deportación hasta que no cambien los términos de convivencia y de comunicación, de tránsito entre nacionales de los dos países, porque según el presidente Maduro, Venezuela está siendo ocupada por grupos paramilitares instigando conspiraciones contra su gobierno. El gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que esto hay que manejarlo con energía, pero igualmente con sabiduría y particularmente apoyándose en los canales diplomáticos antes que dejarse llevar por la lógica de la guerra, de la beligerancia verbal y mediática que tanto comprador tiene, porque lamentablemente, como bien lo dice nuestra amiga Gloria H. en su columna del periódico El País, siempre es bueno, nos gusta más ver a machitos peleando que a personas sensatas mirando qué es lo que hay que hacer. Y ya sabemos, en este momento, el expresidente Álvaro Uribe ha hecho presencia en la frontera. No se le puede negar que esté allá, a él ni a nadie en Colombia, pero sí es bueno saber cuál es el propósito de esa visita, si lo que va es a calmar los ánimos o va a atizar hogueras. Este es el tema con el que quiero arrancar, y quiero pedirle a usted, Andrés, que de acuerdo a lo que usted y su grupo con el que se mueve vienen analizando de lo que está pasando con los colombianos en Venezuela y las experiencias que usted ha podido vivir desde Europa
con fenómenos migratorios tiene para decirnos. Yo quisiera decir que es primera vez que estoy de acuerdo con nuestro presidente en algunos otros temas, pero que le doy toda la razón en la postura que está teniendo sobre este complejo problema, ¿sí? Pues, ¿qué te diría yo? Yo creo que hemos hecho como un análisis sobre lo que está pasando en Venezuela, y ayer escuchaba en la radio un análisis muy concreto y muy veraz. Es decir, el fenómeno de Venezuela hoy en día es completamente rechazable lo que se está haciendo en Venezuela, pero también eso tiene algo más de fondo. Es decir, la problemática de Venezuela, la problemática económica de Venezuela, ¿sí? Lo que está sucediendo allá hace que las decisiones estatales puedan ser llevadas a estos extremos, ¿sí? Cuando un país tiene crisis económica, ¿sí? Un país como Venezuela, que siempre hemos tenido buenas relaciones, Venezuela, Ecuador, siempre han sido nuestros vecinos, hemos emigrado de un país al otro, ¿sí? Sin ningún rechazo hacia estos procesos migratorios. Pues ahorita en esta crisis tan grave que se encuentra Venezuela, no sé si propiciada por ellos mismos, yo diría que hay factores externos que también están ayudando a propiciar esta crisis económica, pues los gobiernos de turno pues tienen que tomar soluciones inmediatas. Todo lo vemos, digamos, si hacemos un pequeño recuento en la historia, lo que pasó en Europa durante el tiempo del nazismo, ¿sí? La base y lo que hizo que el tema del nazismo creciera en esas proporciones fue regímenes tan dictatoriales como lo es el caso de pues Chávez, Maduro en este caso, que son modelos mucho más tirados a las extremas, ¿sí? A las extremas, por eso yo a las extremas les tengo mucha cautela, ¿sí? Porque en últimas las dos orillas son igual de perjudiciales para una ciudadanía, tanto una extrema derecha como una extrema izquierda. Entonces lo que está aconteciendo ahorita con estos regímenes pues hace que ellos tomen decisiones, ¿sí? Abusivas en contra de la población, y eso es lo que vemos con grave preocupación que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Hay un régimen con unos problemas, hay un país con unos problemas económicos profundos, hay un mundo atacando ese problema, o sea, en vez de contrarrestar, están ayudando a profundizar esa problemática que tiene Venezuela, porque ese es un tema netamente de modelos económicos, ¿sí? Estamos peleando dos modelos económicos, unos tirados muy al tema del comunismo, muy sectario, y el otro al capitalismo. Entonces, pues estos dos fronteras están luchando, ¿sí? Para que no se prorroguen estos procesos en Latinoamérica. Hace poco leíamos un artículo sobre unos comentarios que hizo el presidente Rafael Correa en Ecuador, de cómo se está llevando una guerra blanda en Latinoamérica en contra de estas sociedades que están trascendiendo de los modelos económicos neoliberales hacia unos modelos económicos mucho más ajustados. Es decir, usted ve en este momento Brasil, Ecuador, Perú, Chile, están teniendo crisis profundas en sus procesos democráticos. Yo diría, y estoy de acuerdo con el presidente Correa, es un ataque porque necesitan contrarrestar la expansión de estos modelos económicos. Entonces eso son argumentos de fondo, ¿sí? Son análisis de fondo que lo llevan a uno a tener un poquito más de claridad sobre los hechos que acontecen en diferentes países. Bueno, pero siendo que hay que aceptar que efectivamente en las relaciones internacionales hay intereses que se mueven para deslegitimar, dañar la imagen de ciertos gobiernos, y que posiblemente haya parte de verdad en todo esto de que al gobierno venezolano desde fuera se le estén mandando misiles blandos, llamémoslo así para seguir con su explicación, pero tampoco se puede llegar al punto de hacer un debate en blanco y negro. Todo lo que haga el gobierno venezolano es bueno porque predica
que está trabajando por un cambio de modelo, por ayudar a los pobres, por ayudar a los más necesitados, cuando sabemos y debemos admitir que al interior del gobierno de Venezuela hay problemas muy graves, problemas no solamente de gestión, es decir, un pésimo manejo de la economía y un pésimo manejo de la geopolítica interna inclusive, pero también hay problemas de corrupción, hay problemas, es que no se puede tapar el sol con las manos, que Venezuela se ha convertido en un corredor de tránsito para el tráfico de narcóticos. Entonces, claro, buscar el enemigo externo es el mecanismo más usado por todos los regímenes que se ven acosados por su situación interna en la historia de la humanidad. Cuando un gobierno siente que se le está saliendo de las manos la situación con su pueblo, con su propio país, pues qué mejor que buscar al vecino o al que está más allá, alejadito, y declararlo enemigo, porque en ese momento se exacerban los nacionalismos gregarios de todos los... Si aquí en Colombia un presidente nos puso casi que a pelear con Ecuador hace ya unos años por lo de Raúl Reyes, y casi que todos los colombianos decíamos, no, es que el presidente tiene la razón, hay que dar una bofetada a los ecuatorianos y a ponernos a pelear, pues esa es una estrategia muy funcional para cualquier gobierno, que con eso cambia el foco de atención. Y en este momento lo que está pasando es que en Venezuela no solamente hay una guerra económica de poderes, hay un problema de mal manejo de la gerencia pública de este país, y eso no se puede desconocer. Por eso digo yo, o sea, todos los extremos son igual de nocivos para una sociedad, ¿sí? O somos ajenos a la corrupción nosotros aquí en Colombia. Sí, claro. O somos ajenos al terrorismo aquí en Colombia. O somos ajenos al narcotráfico aquí en Colombia. No, es la misma vaina, ¿sí? Estamos en las mismas condiciones. Lo que pasa es que cuando los regímenes son aún más tildados hacia cierta extrema, en el tiempo de Uribe estábamos prácticamente en un régimen dictatorial de extrema derecha, ¿sí? Es decir, aquí existieron los falsos positivos, aquí mataban a la gente porque opinaba, aquí si usted no pensaba como yo, entonces usted era terrorista, ¿sí? Y estábamos en la misma frontera. Venezuela desde el tiempo de Chávez se constituyó en otra frontera, pero al otro lado, ¿sí? Entonces, no somos diferentes unos a los otros, ¿sí? No estamos en diferentes condiciones, solamente que entre más la balanza se mueva hacia un extremo, así mismo más profundas van a ser sus procesos de crisis, ¿ya? Creo que todo esto nos lleva, digamos, a nosotros, a los nuevos ciudadanos, a tener en cuenta, ¿sí?, qué tipo de política, qué tipo de acciones queremos nosotros ejercer para un cambio real en una sociedad. Ahorita venía hablando con el taxista y le preguntaba, bueno, señor, ¿usted por qué cree que la gente es tan escéptica en Colombia para el tema de política? Cuando usted le menciona a un ciudadano el tema político, de una vez te descalifican, corrupción. Ese es el sinónimo hoy en día de la política en Colombia, corrupción, ¿sí? Poderes, ¿sí? El hambre, el hambre por el poder. Esa es la percepción que tiene el ciudadano de a pie, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en una actividad política, resulta que lo primero que tenemos que hacer es explicarle al ciudadano de a pie la importancia que tiene el voto en este país, que el ciudadano todavía no lo ha entendido, ¿sí? El ciudadano lo rechaza hoy en día. Es decir, yo le explicaba a ellos, mira, al señor, en países que tienen modelos democráticos y sociales, ¿sí?, mucho más, mucho más beneficiosos para el ciudadano, la intención de voto oscila entre el 90 y el 100%, ¿sí? En estos países que tenemos sociedades mucho más dispersas en su escalón económico, es decir, donde hay tanta diferencia entre niveles económicos, ¿sí?, tenemos una abstención casi que ronda una intención de voto como por el 58%, ¿sí? En Colombia en las elecciones más o menos ¿qué tanto es la capacidad electoral? Hoy tenemos unos 22 millones de colombianos como censo electoral. ¿Y votan de ellos?
el 12, 14 millones de colombianos. Imagínese, el ¿sí? 60%. ¿Sí? Entonces, es ahí donde uno tiene que entender la balanza en un tema, digamos, para no salirnos sobre el tema de Venezuela. Cuando las proyecciones son demasiado, en uno o en otro sentido, extremistas, eso mismo genera las rupturas de una sociedad, ¿sí? El ataque hacia los colombianos, pues es una cortina de humo, como bien lo dice usted, para la problemática interna que está padeciendo Venezuela, ¿sí? Es como lo hizo Hitler con el tema de los judíos, de la misma manera. Ahora, todos estos países o todos los países, y mi experiencia como inmigrante, el rechazo hacia el inmigrante, el rechazo hacia los inmigrantes no solamente es aquí, es en todo el mundo, ¿sí? Cuando a mí me tocó vivir en carne propia, cuando me escupían en la cara simplemente porque yo era cabecinegra, es decir, Sudaca. sí, no, sudacas son los españoles, a nosotros nos dicen cabecinegras en Suecia, ¿sí? Entonces, entender esas dinámicas son complejas. La única, cuando existe tanta desconocimiento sobre una u otra cosa, el rechazo se manifiesta de esa manera, ¿sí? Cuando tienen miedo a algo. Entonces nos decían no, estos extranjeros vienen aquí a quitarnos las mujeres, estos extranjeros vienen aquí a vivir del social, a mantenerse de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Estos extranjeros nos van a acoger nuestro país, ¿sí? Esos son los fundamentos del rechazo hacia el proceso migratorio. Ahora, yo les decía, y pienso, yo tengo que viajar a Suecia y voy a empezar a generar unos debates en torno a ello, porque la solución no es el rechazo, la solución es crear condiciones similares en los países para que ellos no se tengan que venir. Es que si queremos, digamos, ¿cuántos de los emigrantes que yo conozco en Suecia, cuántos quieren estar en Suecia? No son muchos, no son muchos. Los que se han ido son por situaciones de seguridad, por situaciones económicas, ¿sí? Las primeras oleadas de inmigración a Suecia fueron de la misma Finlandia, ¿sí? La gran cantidad, o sea, la mayor proporción de migrantes en Suecia son finlandeses. Después vinieron los yugoslavos, que fue en el tiempo de la abundancia económica, necesitaron mano de obra y los fueron a traer a otros países. Hasta ahí bien, ¿sí? Pero después de ahí empezaron de Chile, empezaron de los países con problemas económicos a emigrar a estos países donde tenían mejores condiciones de vida y oportunidades en ese país, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tratar de generar oportunidades en Colombia. El otro día decía Maduro, no, es que Colombia es un gran exportador de la pobreza, ¿sí? Y salió el ministro aquí en Colombia y pegó el grito en el cielo y dijo, no, ese man, y que hace la guerra, que yo no sé qué cuánto, que este man... Y yo me ponía a analizar y dije, pues ese man tiene razón. ¿O qué estamos exportando los colombianos? ¿Los colombianos salen de aquí con los bolsillos llenos? No, los colombianos salen de aquí con los bolsillos vacíos a buscar oportunidades en otros países porque nosotros aquí no somos capaces de generar esas oportunidades en este país, ¿sí? Entonces la gente sale a buscar mejores condiciones porque es la esencia del ser humano. Nosotros no queremos vivir en la misma miseria toda la vida, al menos las personas que queremos progresar, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo se contrarresta todo una problemática migratoria que padecen todos estos países, todos los países del primer mundo, ¿sí? En España no son ajenos a la migración, ¿sí? Sí, pero vamos por partes. Hemos sido muy críticos de la política antimigratoria que los americanos han tenido en los últimos años y que ha generado no solo ruptura de proyectos de vida personales de muchos latinos que han estado en Estados Unidos, sino la desmembración de las familias. Hubo hasta hace 2 años una oleada de niños que quedaban sin padres, o bien en el suelo americano, o bien deportados a sus lugares de origen. Entonces, si usted era salvadoreño, o era dominicano, o era guatemalteco, o nicaragüense, o mexicano, y era ilegal, y lo tomaban, por ejemplo, en el estado de Texas, en Estados Unidos, y lo cogían sin papeles, a usted lo deportaban sin fórmula de juicio, y su familia quedaba allá. Así hubieran inclusive nacido en el país americano, o viceversa.
A los niños los cogían y los mandaban de vuelta a su país de origen y sus papás quedaban dentro del suelo americano. En ese momento muchos latinos y muchos medios pusimos el grito en el cielo. Esto es una injusticia, esto es una arbitrariedad de los americanos. Pues yo lo que creo es que con el mismo rasero tenemos que medir todas las situaciones. Esto mismo está pasando hoy en Venezuela. Los generales del ejército venezolano, autorizados por el señor Maduro, están desmembrando familias colombianas con el argumento pueril, en mi opinión, de que son delincuentes o seres que no comparto su apreciación, Andrés, de que todos los que se van es porque van con una mano adelante y una mano atrás. Eso no es cierto. Yo conozco muchos colombianos que viven en Venezuela hace muchos años y algunos que se han ido recientemente que no se fueron precisamente con una mano adelante y una mano atrás, se fueron buscando oportunidades, algunos a estudiar y otros a ver si montaban negocios, aprovechando que esa desorden de la economía venezolana a la creatividad y a la perspicacia del colombiano le puede resultar útil para crear negocios. Pues hoy, y las noticias están allí, hay familias que las han sacado. Ayer se veía, por ejemplo, en algunas notas audiovisuales que habían niños que estaban solos, sus padres habían quedado y se habían perdido, los niños en las trochas y los padres no se sabían dónde estaban, o viceversa, los padres acá y los niños no se sabía si habían quedado en Venezuela o si están en algún tipo de sitio de reclusión. Entonces, a ese tipo de afrentas yo creo que no tiene derecho ningún gobierno, y el gobierno colombiano tiene que plantear una posición de negociación. Yo acepto que no de guerra, sí de negociación, pero ser muy claro y muy contundente, porque es que tampoco nos pueden poner a nosotros como los conejillos de Indias para resolver sus problemas. Máxime que en Venezuela viven más de 5 millones de colombianos y no hace 10 años. No llegaron cuando llegó Chávez. A mí me da pena, pero los colombianos le han dado mucha riqueza a Venezuela desde hace por lo menos 30 o 40 años. Los colombianos con Venezuela son como los mexicanos con Estados Unidos. El mexicano comenzó a emigrar a Estados Unidos en los años 60 y los colombianos comenzaron a emigrar a Venezuela en los años 60. Sí, por eso digo yo no dije que se fueron con una mano adelante y otra atrás, digo que se fueron en busca de oportunidades, ¿sí? Que no se las podemos brindar. No siempre, porque no se le pueden brindar acá. Exacto. No siempre. Porque, bueno, listo. Entonces, a ello, yo también estoy en completo desacuerdo en la forma como se están tratando las personas y los seres humanos, ante todo, porque somos seres humanos en Venezuela, independientemente de nacionalidad, de color étnico, de eso, somos seres humanos, ¿sí? Y por ende, hoy en día, en este mundo globalizado, debemos de entender que ya las dinámicas sectoriales cambiaron, es decir, ya no somos ni... Usted viaja en Suecia y en Suecia hay gente ya de color oscuro, pues que son suecos, nacieron, ya tienen segunda, tercera generación en el país, ¿sí? Entonces, cabe resaltar que todo intento de utilizar estas crisis, ¿sí? Todos estos intentos de generar de generar una crisis mediática, una crisis, profundizar la crisis para sacar beneficio de ello, es también completamente rechazable, ¿sí? Cuando nosotros vemos que la herida, que se abre una herida, pues uno no va y le mete el dedo a la llaga, ¿sí o no? Entonces uno trata de mitigar, y por eso digo y aplaudo la postura del gobierno nacional, ¿sí? Es decir, hay que tomar unas medidas, pero hay que primero, ¿sí?, entrar a tejer un ambiente de diálogo, ¿sí? Rechazar profundamente las actuaciones de lo que está sucediendo en Venezuela, pero a su vez generar ese espacio de diálogo sin intentar buscar un tema mediático, que para mí, pues yo creo que uno de los personajes más exitosos en el tema mediático, y yo creo que este señor tiene que haber conocido muy bien las teorías de Hitler, pues es Uribe, ¿sí? Uribe es un personaje, ¿sí?, que intenta sacar oportunidad de cualquier
bulla para hacer un tema. Pero Andrés, yo creo que en este momento no es sano que personalicemos la situación, porque le damos mucho bombo al expresidente Uribe y con eso no resolvemos, o por lo menos no hacemos el análisis centrado en el foco, que es el drama de colombianos, porque es que estos temas que se vuelven políticos terminan olvidándose de los seres humanos. Y entonces creemos que es un problema de poderes y de presidentes y de ministros y de cancilleres. No, en el fondo aquí, por lo menos a nosotros en este programa, lo que nos importa y lo que nos debe importar es la gente, el drama humano de los seres, de los colombianos, que ayer veíamos, antier veíamos, pero que además hay que decirlo, esto que está ocurriendo hoy o que explotó ayer y antier, ya venía ocurriendo. Ya hace por lo menos un año venían deportando colombianos. Los colombianos nos hemos vuelto odiosos e incómodos para los venezolanos. Entonces, muchos colombianos fueron, lo que pasa es que deportaban 10, 12, 15 por día. Y eso, pues como eran más o menos poquito número, alcanzaba a pasar de agache. Pero como ahora en una sola tanda nos sacaron 700 y tantos colombianos en un solo día, pues eso es inocultable, es imposible evadir la importancia y la magnitud de esa situación. ¿Usted recuerda a los ecuatorianos que teníamos aquí en las calles? ¿Qué hacían con ellos? Sí, también. ¿Sí? Exactamente. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Es decir, lo que está pasando en Venezuela no es algo nuevo, no nació ayer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar la atención de nuestros compatriotas, nuestros vecinos, nuestros, digamos, casi hermanos venezolanos, para que ellos empiecen a manifestarse también en contra de estos atropellos, porque es desde ahí donde podemos hacer un cambio. Es decir, nosotros los ciudadanos, ¿sí?, tanto colombianos como venezolanos, debemos manifestarnos, pero de formas pacíficas, ¿sí?, de otro tipo de maneras, no mediáticas. Debemos nosotros articularnos en todo proceso donde se trate de dañar la dignidad del ser humano. Ahí tenemos que entrar a manifestarnos, ¿sí? Entonces, como nos hemos vuelto indiferentes ante los dolores de los demás, pues la gente se queda callada. Nosotros no hacemos nada como ciudadanos, ¿sí? Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a reflexionar, ¿sí? Es decir, creo que en nuestro poder está la capacidad, la creatividad, y es donde tenemos que explotar nuestra creatividad, no para hacerle daño a otro, sino para ponerla en beneficio del bien del ser humano, ¿sí? Bueno, de todas maneras, nosotros insistimos que lo que está pasando en Venezuela requiere medidas urgentes de parte del gobierno colombiano, pero también medidas urgentes de parte de las fuerzas civiles, de las fuerzas cívicas, ciudadanas. Este es el momento donde yo espero que los defensores de derechos humanos, que los defensores de la revolución bolivariana de Venezuela sean consecuentes, porque uno no puede ser revolucionario con unos y reaccionario con otros. Yo ese cuentico de que yo defiendo la revolución acá, pero estropeo allá, ese cuentico está mandado a recoger. Y desgraciadamente a veces uno encuentra que quienes se autoproclaman a sí mismos como revolucionarios terminan siendo tanto o más impotables y reaccionarios que los mismos regímenes que dicen odiar y combatir. No hay, al fin y al cabo los extremos se juntan. Entonces, muchos que dicen, no, es que el gobierno venezolano está siendo atacado, atacan con virulencia a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que esté haciendo el gobierno venezolano. Y yo creo que eso de revolucionario no tiene nada. Eso tendrá de concertación por los beneficios que el poder da, que estar cercano al poder le puede dar a quien lo defienda. En este momento, creo, insisto, que aquí no hay color político, aquí hay un drama humanitario. Así como nos duele que a los africanos los dejen morir en las aguas del Mediterráneo, en esas barcazas, y porque salen huyendo de la pobreza o de la violencia o de los regímenes dictatoriales, asimismo nos tiene que doler que nuestros
compatriotas colombianos hoy estén siendo tirados casi que a la fuerza, como cuando usted lo allanan y lo sacan. Es que es lo que han pasado y no hay derecho. El gobierno venezolano no tiene ningún derecho a separar familias. Ningún gobierno. Y ningún gobierno, es correcto. Ningún gobierno, mejor dicho, ningún gobernante, bajo el régimen que quiera proclamar, tiene derecho a separar familias, aunque tengan el poder de hacerlo, que es lo que está pasando aquí. Que se presume que hay paramilitares entrando, pues que se encuentren los mecanismos para atacar el paramilitarismo. Exacto. Que se presume que hay contrabandistas actuando, pues que se encuentren los mecanismos para atacar a los contrabandistas. Pero de la noche a la mañana no se puede decir, como pasó ayer, que 800 colombianos todos son indeseables. Cuando uno encuentra que de la gente que ayer deportaron, hay gente que lleva 15 años, 20 años en Venezuela. O sea que 19 años y 300 días fueron deseables y un día se volvieron indeseables. Eso no puede ser aceptado. Por eso, y hago énfasis, por eso la invitación es a que los movimientos sociales se pronuncien. Es allí donde se hace la fuerza, ¿sí? Es allí donde nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? No esperemos y no exijamos que nuestro gobierno actúe contundentemente. Ellos tienen que encontrar las garantías, pero nosotros también hacemos parte de esta sociedad. Y es decir, si lo rechazamos, tenemos que entrar en acción, tenemos que entrar a manifestarnos, ¿sí? Llamar a la cordura a ese país, a ese gobierno, a la gente misma de Venezuela. Y también invito, si nos ven algún venezolano por ahí, pues que hagan lo mismo allá en Venezuela, ¿sí? Los invitamos a que se pronuncien, porque yo sé que todos los venezolanos no quieren sacar a todos los colombianos de allá. Entonces, es la invitación y es la manera más ágil y más audaz de contrarrestar estas diferencias, porque son, en últimas, como empecé al inicio del programa diciendo, son extremos de una u otra manera, ¿sí? Que en última llevan a lo mismo. Entonces nosotros tenemos que entrar a pronunciarnos en este orden de ideas, en este sentido, y eso sale de nosotros mismos, ¿sí? Bueno, entonces, en esencia, estamos haciendo un llamado a usted, amable televidente. Hay muchas formas de en este momentico manifestarse, por ejemplo, a través de páginas como la de Havas, que es una página mundial, global, donde uno puede hacer reclamaciones a los gobiernos por actos tiránicos, por actos arbitrarios. Allí ya debiéramos de comenzar a hacer nosotros una reclamación contundente ante la ONU, ante la Organización de Estados Americanos, ante la Cruz Roja Internacional, ante ACNUR, es decir, ante las instancias internacionales, porque no hay derecho, ningún gobierno tiene derecho a decir que porque yo mando aquí puedo tirarme la vida de cuanta persona se me aparezca a mi lado. Es el momento en que no hay que esperar a que el gobierno reaccione. Sí es necesario que el gobierno actúe, pero usted y yo tenemos que actuar. Nosotros lo estamos haciendo a través de programas como este, pero también manifestándonos con nuestros propios comentarios en Facebook, con nuestros propios comentarios en páginas de estas organizaciones como la OEA, como la ONU, como las que ya he mencionado, y llamando a los dirigentes sociales, a los dirigentes académicos, a los dirigentes políticos de la izquierda latinoamericana a que se pronuncien, porque es que no puede ser que cuando atacan a Maduro y a su gallada, toda la izquierda latinoamericana sale a decir, pobrecitos, cómo los atacan, y cuando cometen una arbitrariedad a ellos, toda la izquierda se queda callada como agachadita, que fue lo que pasó con la izquierda en Bogotá, que cuando atacaban en momentos algunas de sus políticas, la izquierda salía a reclamar porque estaba siendo discriminada, pero cuando esa misma izquierda permitió por omisión que bandidos y ampones como Samuel Moreno y su hermano, y todos estos Emilios Tapias y toda esa gallada de sinvergüenzas, con los niñitos esos de Cesar, de allá de la costa, que se robaron cualquier cantidad de plata con las vías de infraestructura de Bogotá, en un gobierno de izquierdas, no hicieron nada. Ahí hay inconsecuencia. Estamos llamando a la consecuencia. Hay que ser coherentes, mejor dicho. Hay que ser coherentes. Quiero pedirle a usted, aprovechando que usted
¿Usted sigue siendo de Alianza Verde o no? Sí, claro. Ah, bueno. O sea, usted es de un partido que tiene una bandera remendada, porque uno no sabe cuáles son los verdaderos. Así empiezan todos los movimientos, y bueno, el Partido Verde no es ajeno a ello. Entonces, quiero pedirle su opinión sobre varias cosas, varios tópicos. El primero, Michel Maya, candidato a la alcaldía de Cali. Michel Maya ha salido a decir la semana pasada que la candidatura de Maurice Armitage ha comenzado a comprarle sus líderes. Entre otras cosas, a mí me llama poderosamente la atención que hoy no haya venido Duvalier Sánchez, y lo quiero decir con micrófono abierto, porque a Duvalier Sánchez este canal y este programa le ha dado espacio, sin ponerle cortapisa. Jamás nunca lo he llamado a decirle: usted entra si va a hablar de esto, o entra si no va a hablar de aquello. Jamás, porque ese no es nuestro estilo editorial. Pero hoy nos dejó plantados, no nos llamó. Y da la casualidad que la semana pasada Duvalier proclamó su adherencia a la candidatura de Armitage. No sé si es que pensó que aquí le íbamos a decir que no podía plantear que él estaba afecto a la candidatura de Armitage. Aquí cada quien puede decir lo que quiera, siempre que no diga mentiras, infundias e insultos a terceros, sean públicos o privados. Pero entonces, Michel Maya dice: me están comprando, me están sacando de la candidatura de Armitage candidatos, dándoles plata, ofreciéndoles plata para financiarles sus campañas. Eso es de la Alianza Verde, él es Alianza Verde. Pero segundo, también en la Alianza Verde hay una especie de guerra de egos al interior, tanto por la alcaldía como por el consejo, como por la asamblea, como por otros consejos en varios municipios del Valle, entre ellos en Jamundí, donde usted está actuando, donde usted está apoyando a cierto tipo de concejales. ¿Qué es lo que pasa con el Partido Verde? Es que eso no tiene una organicidad, eso es una colcha de retazos, eso es una colcha de egos. Por un lado, Jorge Iván Ospina hace lo que le da la gana y apoya a Angelino Garzón, y por el otro Michel Maya hace lo que le da la gana y despotrica al que quiera. Además, ya Michel Maya salió en un acto del peor populismo, del populismo más barato que uno ha encontrado en tantos políticos que se cuestionan, limpiando parabrisas en los semáforos de Cali. Eso se llama denigrar la posición política que uno tiene. Yo creo que no solo es el Partido Verde, doctor Tejada, ¿sí? Yo creo que hoy en día todos los partidos se encuentran en la misma situación, ¿sí? Es decir, pero es que como ustedes se han mostrado como los distintos. No, pues algunos, sí, algunos. Pero creo que es algo que está sucediendo hoy en día en todos los partidos. Es algo, de hecho, pues no hemos tenido partidos en Colombia, hemos tenido dos: el Partido Liberal y el Partido Conservador, que en vez de progresar han ido en retroceso, ¿sí? Cuando se abren estos espacios de conformación de nuevas nuevas propuestas, pues todo empieza así. Nosotros todavía, yo creo que somos muy niños en el tema de cómo se constituye una democracia, de qué es una democracia. Aparte que tenemos sistemas educativos que no nos ayudan a entender esas vainas, ¿sí? Entonces aquí cada uno sale con lo suyo y cada uno está en su cuento. Entonces eso hace que el inicio de todo, pues salen a flote todos estos egos, todas estas visiones. En Colombia no se creen partidos, en Colombia todos son tendencias. Entonces los partidos en su defecto no tienen procesos de formación partidaria. Es decir, el otro día incluso lo hablábamos, ¿sí?, fuera de cámaras, que aquí no hay un tema de centros de pensamiento, ¿sí?, y centros ideológicos, cómo, hacia dónde queremos, qué representa este color para mí. Por ejemplo, el Partido Verde es un partido ambientalista, ¿sí? Pero vaya, pregúntele a ver cuántos de las personas que están ahí dentro del partido, incluso yo, sabemos o tenemos claridad de la importancia del ambiente en nuestra formación como ser humano, ¿sí? Es decir, no representa lo que significa. Es decir, usted pone el nombre aquí: vendo arepas, y usted vende huevos, toda otra cosa menos arepas, ¿sí? Así son los partidos hoy en día. Entonces, eso da espacio a que lleguen todas estas personas con sus egos, con su forma de que
con su falta de humildad, ¿sí? Porque es ante todo eso, su falta de humildad. Llegan y se creen pues que son los dueños de la verdad y yo soy el dueño de la absoluta verdad y como yo lo hago es la única manera de transformar eso. Eso representa para mí Michel Maya, eso representa para mí un poco de candidatos, de delfines, de esos que hablaba usted el otro día, ¿sí? De esos candidatos jóvenes que están aspirando a corporaciones, pues ellos salen a buscar estos mecanismos de que yo soy el redentor, ¿sí? Es decir, no tenemos procesos, no tenemos formación, no tenemos ni siquiera la capacidad de entender que usted de la noche a la mañana no se hace. Usted nace, crece y se reproduce y muere. Ese es el debido proceso en todo dinámica de la vida. Entonces hay pelados que quieren salir de aquí, del anonimato y mañana ser alcaldes. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues tratan de imponer sus visiones, sus locuras, pero imponer, ¿sí? Estamos hablando de imponer. El hecho de que Michel Maya haya sido electo como candidato de Cali, bueno, tenía sus razones, ¿sí? Pero no de la manera como pretenden hacerlo, ¿sí? Es decir, tenemos que entrar en procesos de diálogos. Yo considero que en este momento la política nacional, ¿sí? Y los espacios políticos hay que llevarlos un poquito más a la contextualización, ¿sí? No todo es blanco y negro en Colombia, no todo es blanco y negro. Entonces, pues, cuando sale Michel Maya, ¿sí? Abiertamente a denunciar a Armitage, pues él primero tenía que haberse visto en sus cobijas, sus pasados, que ha hecho, porque es que nadie está libre de pecados en estos procesos políticos, ¿sí? Entonces... Porque mire, yo conocí a ¿cómo se llama? A este muchacho... John López. A John López, pero también al que ahora está en el Partido Liberal, que está en la Reyes Curi. Reyes Curi. Antes al que ahora le ayuda a Cristian Garcés. Sí. ¿A Alejandro? Sí. Eduardo. Eduardo Llano. Eduardo Llano. O sea, pasan con ustedes pasa lo mismo que con todos. Hoy liberal, mañana cambio radical, partido de la U, y aquí también pasan de un lado al otro. Sí. Entonces hay una falta de consistencia ideológica, de coherencia filosófica en los planteamientos. Y entonces uno dice, ¿a qué juegan? ¿Juegan de verdad a apostar por una mejor sociedad o buscan a apostar por ubicarse mejor en el partidor para que salga adelante su proyecto personal en la política? Exactamente, es que los procesos políticos están personalizados y es ahí donde caben todos los defectos. Bueno, y a propósito de eso, entonces déjeme, yo le he pedido a usted su opinión sobre una candidata que es periodista, Juanita Cataño. Juanita Cataño ha decidido hacerse notar dándole toda la gallina que pueda y toda la denuncia que pueda a Dilian Francisca Toro. Y ya se volvió famosa porque Julio Sánchez Cristo la entrevistó y varios medios nacionales la han entrevistado, y entonces esta muchacha ha dicho que sí, que ella se declara defensora de las buenas costumbres, del buen manejo, de la honorabilidad, de la honradez, etcétera, etcétera, porque Dilian Francisca Toro es lo peor, es la mafia, es el robo, es el saqueo, es las malas costumbres y todo lo malo, todo lo perverso. Yo pregunto, y es una pregunta que tiene posición, ¿será que hacer política, que es serio, mejor, hacer política cogiendo a un contendor para mostrar todos sus granos, sus llagas, sus ampollas, sus malezas, de tal forma que a mí no se me obligue a mostrar cuáles son mis propuestas? Porque yo me pregunto, ¿cuáles son las propuestas de Juanita Cataño? Fuera de denunciar que ella no va a ser como las otras y como los otros. A mí no me parece seria esa manera de hacer política. Me parece que es una manera oportunista. Y yo creo que quien se meta a hacer política creyendo que es pastor o pastora, que se vaya a predicar, que se vaya como misionero. La política no es un espacio de ángeles y de demonios. La política es un estado que la historia nos ha mostrado reemplaza la guerra con armas. La guerra con armas mata y hiere y saca sangre. La política es
así no nos guste aceptarlo, una especie de guerra, pero guerra de intereses, guerra ideológica, donde cada grupo de poder que hay en la sociedad intenta presionar para quedarse con un mejor pedazo de la torta, solo que no matándose, solo que no poniendo bombas, pero que el que venga aquí a decir que yo hago política como don Antanas Mocus, entre otras cosas, a quien yo no quiero, así lo digo claramente, no lo quiero porque me parece que no es serio también, y que es un charlatán de la política que ha tratado de vendernos el cuento de que él sí es distinto, cuando ya vemos que no, es tan mentiroso como todos. Dijo que Santos, yo me acuerdo el día que perdió en la primera vuelta, que salió como un profesor de primaria, vinimos sin pagar, los trajimos sin pagar, como haciendo una cosa estúpida, y después al mismo Santos que le ganó, le terminó recibiendo un contrato de 400 y pico millones para ayudarle a aclimatar la paz. ¡Qué coherencia, qué consistencia, qué consecuencia! La misma que tuvo cuando los bogotanos lo eligieron por primera vez a la alcaldía y no tuvo ningún pudor en dejar tirada la alcaldía por irse detrás de su ego para candidato a la presidencia de la República. Eso es falta de seriedad. Y los colombianos electores también somos muy poco serios. Por eso es que tenemos tanto charlatán en la política. Refiérase, por favor. Pues, ante todo uno siempre llama a la coherencia, ¿sí? Digamos, es decir, esta niña está, dígame, ¿en qué partido está parada ella? Yo ni sé. En el Centro Democrático. En el Centro Democrático. ¿Y qué representa el Centro Democrático? ¿Y qué representa el Centro Democrático? Uribe, ¿sí? Es el partido de Álvaro Uribe. Es decir, estamos sentados en las mismas vainas y tratando de ser puritanos. Eso es lo que es falta de coherencia de las personas, ¿sí? Y el desconocimiento total de qué es la acción política, ¿sí? Y como nosotros tenemos tantos debacles académicos, educacionales, pues eso nos lleva a ser incoherentes ante lo que hacemos. Y cualquiera que hable bonito y cualquiera que diga palabras impactantes, agarra la opinión y se la lleva al hombro. Mire el ex esposo de Clara Luz Roldán, y aclaro que no soy ni siquiera de cerquita conocido de Dilian Francisca y de Clara Luz Roldán. A Dilian Francisca la he tenido en este programa una vez, invitada con el gremio Grupo Multisectorial, y a Clara Luz Roldán la tuve una vez cuando era secretaria de Deportes del Valle, pero nunca me he tomado un café con ellas a título de amistad siquiera, y si lo hubiera hecho no me avergonzaría, porque así de claro lo digo. Lo que creo es que ese señor Gustavo Prado, que también lo tuve aquí y que me tocó al aire pedirle que dejara de ser grosero, porque aquí trató de ladrón al alcalde Guerrero, no hay derecho. El tipo, cuando fue marido de Clara Luz Roldán, y ya Clara Luz Roldán trabajaba con Dilian Francisca Toro, nunca le pareció malo lo que hacía Dilian Francisca Toro y su entorno. Y estuvo ahí y pasó de agache. Pero cuando peleó con la mujer, una manera de hacer venganza es meterse con la jefa de su mujer. Qué bonita forma de hacer política y qué bonita manera de ejercer el derecho a un señor que además alguna vez ya le cancelaron o le suspendieron su tarjeta de abogado, porque hay evidencia de que a ese señor se le suspendió su tarjeta de abogado en algún momento. Y ahora Juanita Cataño, periodista, ¿era que no sabía qué hacía Dilian Francisca Toro hace 2 o 3 años? ¿Es que Dilian Francisca Toro apenas resultó mala y perversa en el último momento? Si Dilian Francisca Toro le puso la banda presidencial a su jefe, Álvaro Uribe Vélez. No nos olvidemos de eso. Si Dilian Francisca Toro hizo negocios con su jefe cuando fue presidente de la República. ¿Y cómo así? Pues que cuando ejercía como periodista no decía nada, pero ahora que es candidata se pone a ganar adeptos dándole todo lo que pueda en contra de esta señora, y no le estamos defendiendo, estamos diciendo que es asqueante esa manera de hacer política barata. Que es la falta de coherencia que nos predomina hoy en día en la sociedad. Hay un citado muy interesante que dice: no levantes la voz, mejora tu argumento, ¿sí? A eso es lo que nosotros tenemos que llegar, ¿sí? Tenemos que llegar a esos espacios. Mira, cuando nosotros de niño, me comenta mi madre, llegamos a Suecia, nosotros teníamos una abuelita sueca y era el tiempo electoral. Entonces llega la abuelita sueca y le dice a mi mamá: venga, Olguita, acompáñeme que vamos a ir a un espacio, a un evento político, ¿sí? Llegamos a ese espacio y resulta que se paró
el más radical de extrema derecha, que incluso llegan hacia el sentido nazi, ¿sí? Y el más radical de extrema izquierda, que es anarquista, pero detrás de ellos, pues un poco de personajes. En un espacio público, en una plaza pública, todos se subieron a la tarima, dieron su discurso, presentaron sus propuestas y el pueblo elige. No se echaron agua, no se mostraron el trasero, no se gritaron los unos a los otros, todo mundo se respetó. Mi mamá quedó así, como que, ¿cómo así que esta gente tan racista está sentada aquí con esta otra gente o esta gente con otro? A eso es lo que tenemos que llevar la política, a que se debata con propuestas, a que se generen debates, porque es que no estamos generando debates, estamos denigrando uno del otro, creyéndonos los puritanos, y en últimas, como dice la Biblia, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿sí? Es a eso que tenemos, así se trasciende, así se necesita trascender para generar condiciones de vida digna, no para unos pocos, para todas nuestras sociedades, ¿sí? Cuando nosotros lleguemos a eso, nosotros vamos a tener un mejor Colombia, un mejor mundo, ¿sí? Porque no solamente sucede aquí en Colombia. Entonces, el llamado es, muchachos, que estamos haciendo política, pues seamos coherentes con nuestro discurso y con nuestro accionar. Seamos coherentes. Yo no puedo llegar y decir, es que todo el mundo es malo, ¿sí? Yo soy el único bueno, ¿sí? Y tratar de hacer política en ese sentido. No, vamos a transformar el mundo, montemos bicicleta, ¿sí? O vamos a cambiar, vamos a ayudarle a los pobres. Entonces en elecciones vamos y damos mercaditos y hacemos algo y después se nos olvidaron los pobres, ¿sí? Eso es ser incoherente, ¿sí? Eso es ser incoherente. Entonces el llamado a los políticos, el llamado a la sociedad, es que busquen la coherencia en las personas a las cuales van a elegir, no importa dónde sea, pero que sean coherentes, ¿sí? A eso llamamos. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos está acabando. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz y oportuna. Quiero cerrar insistiendo en que es necesario que los candidatos, tanto a alcaldías como a gobernaciones, a consejos y asambleas, lo sean por partidos políticos y que los partidos de verdad existan. A mí no me importa si son 2, o si son 3 o si son 5, pero deben ser partidos que tengan una estructura orgánica seria, que tengan un argumento doctrinal, es decir, un manifiesto de ideas, donde digan, mi prédica es que vamos a privilegiar esto o aquello en la sociedad, y que los candidatos que vengan investidos de ese color lo hagan porque creen en esa ideología y no porque compraron un aval, porque desgraciadamente hoy los partidos políticos se convirtieron en fábricas de avales que son simples microempresas o pequeñas o medianas o grandes empresas electorales que están buscando cómo llegar a los puestos de mando en el sector legislativo, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, para llevarse a saco roto la riqueza de nuestros municipios y de nuestros departamentos, sin importar mucho realmente cuál es la prelación que debe darse a las necesidades del desarrollo de nuestro país y de nuestras regiones. Necesitamos partidos políticos que le pidan cuentas a sus candidatos, y necesitamos candidatos que entiendan que la política se hace con los partidos y con las organizaciones políticas. En mala hora, en mi opinión, el cuento aquel de me lanzo por firmas, porque claro, el que se lanza por firmas, le pregunto yo a usted, mañana ¿quién lo controla? ¿A quién le rinde cuentas? A usted y a mí que firmamos por él, si somos un grupo amorfo de 80 o 100.000 personas que un día firmamos en una plaza de mercado o en un centro comercial o en el semáforo de una esquina de la ciudad de Cali, ¿cómo nos vamos a organizar para pedirle cuentas a ese que fue supuestamente nuestro candidato o candidata? ¿No sería mejor que fueran candidatos de partidos políticos y que nosotros le pudiéramos pedir cuentas a los dirigentes de esos partidos políticos? Y que, como en todo partido político serio, los dirigentes del partido no necesariamente son los candidatos. Puede un partido, el liberal, el conservador, el comunista, el Polo Democrático, Alianza Verde, tener una directiva de partido
distinta a quienes son sus candidatos, pero se supone que esa directiva es la que traza las líneas de acción que ese candidato va a cumplir en el mandato que le va a tocar hacer allá en el Consejo o en la Asamblea o en la Alcaldía o en la Gobernación. Pero aquí no, el candidato se llama Yo Me Mando, y Yo Me Mando significa yo mando sus inquietudes, señor elector, para el carajo, porque lo único que me importa es mi proyecto personal en la política. Exacto. Hay que abrir los ojos, no entreguemos nuestro voto de manera tonta, hagamos valer nuestro voto, que es el momento en que tenemos poder de verdad, y no le creamos a esos cantos de sirena de todas aquellas personas que en épocas electorales posan de ser los impolutos, posan de ser ángeles venidos del cielo a salvarnos en la tierra. Eso no existe en política. En política existen ideas, propuestas que sean factibles de realizar y que sean serias. Punto. Buenos días. Calzado Rómulo, una familia avanzando hacia el futuro. Calzado Rómulo es la respuesta a tus necesidades y tiene el zapato más cómodo para tus pies, con una gran variedad de líneas para cada ocasión. Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para tus pies. Encuéntranos en los principales almacenes del país. Colombiano, compra colombiano. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Daylight come and me don't want go home. Jason!